Tomar una bebida bien fría para refrescarnos del verano o un café muy caliente en invierno son respuestas muy frecuentes en situaciones cotidianas donde las temperaturas son extremas. De ahí que los términos temperatura y calor normalmente se confundan o incluso se utilicen como sinónimos. Pero desde un punto de vista científico, estos dos términos presentan matices diferentes a pesar de estar relacionados. Por un lado, la temperatura no es más que la manifestación macroscópica del movimiento molecular constante que presentan las partículas que componen cualquier sustancia material en los tres estados de agregación. Es decir, es una medida indirecta de la energía interna de la materia, de forma que una mayor agitación microscópica se observa como una mayor temperatura y al contrario. Por otro lado, el concepto físico de calor está relacionado con la transferencia de energía térmica entre dos cuerpos a diferente temperatura. De este modo, cuando un cuerpo presenta una agitación molecular más elevada que otro segundo objeto, el contacto transmite por colisiones la energía desde el cuerpo a mayor temperatura hacia el de menor contenido térmico hasta que el movimiento particular de ambos objetos son iguales. Situación que se conoce como equilibrio térmico debido a que ambas temperaturas se igualan. Con estos dos conceptos aclarados, es evidente reconocer la equivocación que cometemos, por ejemplo, al calificar una habitación con un ambiente refrigerado por aire acondicionado como fría, ya que en realidad lo que queremos expresar es que la temperatura es baja, una propiedad que es la misma para todo el mundo, pero que se percibe de manera diferente por diferentes personas. De ahí que la sensación de frío o calor dependa de cada individuo debido a la diferencia de temperatura entre el ambiente y su propio cuerpo. En este sentido, debemos tener presente que la temperatura no es una medida del calor o frío de un cuerpo, sino que mide la cantidad de energía térmica que contiene de forma interna sus partículas constituyentes debido al movimiento constante que presentan. Pues bien, la temperatura como magnitud física por un lado y el calor como proceso de intercambio energético por otro son dos fenómenos naturales que se pueden cuantificar mediante dos instrumentos de medida: el termómetro para registrar la primera y el calorímetro para medir los intercambios energéticos en forma de calor. El primero de estos instrumentos es muy familiar para la mayoría de nosotros, pero no todo el mundo conoce su proceso de construcción. Se introduce un líquido como el mercurio, el alcohol o agua con colorante en un fino tubo de vidrio que permite visualizar el aumento o disminución del volumen cuando se pone en contacto el termómetro con el cuerpo cuya temperatura queremos determinar. El problema surge a la hora de señalar las marcas correspondientes a cada valor de temperatura, pero la solución se encuentra en utilizar dos valores establecidos como son la fusión del hielo y la ebullición del agua, de forma que estos dos puntos de referencia permiten dividir el tubo en una serie de unidades todas iguales. De esta manera se han construido las tres escalas de temperaturas más comunes: la centígrada, la Fahrenheit y la Kelvin, cada una de ellas con unos valores de referencia y unas divisiones diferentes, pero todas con el mismo fundamento físico y una relación matemática que permite transformar los valores de temperatura de una a otra escala. Destacar que tanto la escala centígrado Celsius como la Fahrenheit se expresan en grados, mientras que la escala Kelvin tiene como unidades de medida los Kelvin, no los grados Kelvin. En cuanto al otro instrumento de medida descrito, el calorímetro, consiste en un recipiente cerrado cuyas paredes están hechas de un material especial que aísla su interior de cualquier entrada o salida de energía, de forma que todos los intercambios energéticos que se producen dentro se mantienen aislados del exterior y con ello se registran como variaciones de temperatura con el termómetro del calorímetro. De este modo, se puede cuantificar la energía calorífica en sus unidades, bien julios o más comúnmente calorías, que al igual que ocurre con la temperatura, pueden transformarse sus valores utilizando las equivalencias entre estas dos unidades. El siguiente aspecto que debemos conocer sobre la transferencia de energía calorífica son los efectos que producen en la materia. Así, lo primero que ocurre en un sistema material con el que se transfiere calor es la elevación de la temperatura. Sin embargo, este cambio de la velocidad de las partículas hace que se produzcan variaciones en el volumen que ocupan, lo cual constituye una dilatación o contracción del material. Esto es consecuencia de la mayor o menor agitación microscópica que aumenta o disminuye las distancias entre las partículas. Sin embargo,
El calentamiento continuado de una sustancia provoca al final un cambio en la disposición de sus componentes y con ello su estado de agregación. Así, pueden producirse cambios progresivos desde el estado sólido, líquido al gaseoso mediante aporte de energía térmica, mientras que pueden revertirse de forma regresiva si se retira energía a través de un enfriamiento. A pesar de que estos tres fenómenos provocados por el calor parezcan ser independientes, van unidos entre sí, ya que todos responden al comportamiento de las partículas materiales ante la agitación térmica externa. Pero bien es verdad que debe existir alguna forma física que permita tales intercambios energéticos entre las sustancias y las fuentes del calor. Se han descrito hasta un total de 3 mecanismos de transferencia de calor que dependen del estado de agregación del medio material por el que se propagan. Así, comenzamos por la transferencia de calor a través de los sólidos, conocida como conducción, en la que las partículas más próximas al foco calorífico aumentan su agitación que transportan al resto de partículas de forma progresiva hacia distancias alejadas de la fuente, de manera que al cabo de un cierto tiempo se puede alcanzar una temperatura constante en todo el sólido, es decir, se alcanza finalmente el equilibrio térmico. En este sentido, debemos diferenciar entre aquellos materiales sólidos que permiten dicho tránsito y que se conocen como conductores térmicos como los metales, de aquellos como el plástico, la madera o el corcho que dificultan la conducción y que se denominan aislantes térmicos. En segundo lugar, se encuentra la convección, mecanismo de transferencia de calor en medios fluidos, es decir, en los líquidos y en los gases. Como en estos sistemas las partículas tienen alta movilidad, se producen movimientos circulares ascendentes y descendentes llamados corrientes de convección, y que surgen de la disminución de la densidad en las zonas más próximas al foco calorífico por aumento del volumen debido a la dilatación, de forma que al ascender y perder parte de ese contenido energético se vuelve a contraer y aumentar la densidad, con lo que desciende el fluido y vuelve a comenzar este movimiento cíclico. Finalmente, el tercer mecanismo de transmisión de calor se establece cuando no existe medio material sólido o fluido entre la fuente de calor y el sistema afectado, y que se denomina radiación. Este es el proceso por el que la energía solar nos llega a la Tierra a través del vacío del universo. Todo ello gracias a las radiaciones electromagnéticas emitidas por el astro. También puede verse en las conocidas como cámaras térmicas, en la que se pueden registrar las diferencias de temperatura de los cuerpos mediante zonas de diferente coloración. Una vez más, debido a la emisión de radiaciones térmicas que provienen de la materia a diferentes temperaturas. Aunque estos tres mecanismos se hayan descrito por separado, en la mayoría de situaciones reales podemos encontrarnos la combinación de dos de ellos o incluso los tres a la hora de explicar el modo en el que se transmite la energía térmica procedente de una fuente de calor. Para terminar esta lección, debemos describir la forma en la que los seres vivos se han desarrollado y adaptado a la temperatura, así como a sus variaciones dentro de los distintos hábitats de la Tierra. En este sentido, existen organismos que toleran bien amplios rangos de temperatura sin verse afectados en su desarrollo normal y a los que se conoce por el término euritermos. Por contra, existen organismos denominados estenotermos que solo pueden vivir en estrechos márgenes de temperatura, por encima o por debajo de los cuales su supervivencia se encuentra amenazada. Estos dos grupos de individuos dentro del reino de los animales han adoptado diferentes estrategias que les ayuden a lo largo de su vida a responder ante el factor temperatura. Así, existen animales como los mamíferos y las aves que mantienen su temperatura corporal más o menos estable en un valor determinado, a pesar de que su ambiente fluctúe térmicamente. Estos son los animales homeotermos, que se diferencian de los poiquilotermos, como los reptiles, peces y anfibios, cuya temperatura interna está condicionada por la del entorno en el que viven, sufriendo grandes cambios entre el día y la noche o entre las diferentes estaciones del año. A modo de resumen, podemos concluir que la temperatura y el calor no son sinónimos, ya que el primero tiene que ver con la agitación térmica de las partículas, y la segunda con la transferencia de dicho movimiento entre dos cuerpos a diferente temperatura. Transmisión de calor que se detiene cuando se alcanza el equilibrio térmico. Por otro lado, este intercambio energético se manifiesta en primer lugar como un aumento de la temperatura,
seguido por una variación del volumen que ocupa el sistema, llegando incluso a variar la disposición de sus partículas y con ello el estado de agregación. Estos fenómenos físicos se producen gracias a los tres mecanismos que permiten el paso de energía térmica de un cuerpo caliente o foco térmico hasta el resto del sistema. Así, encontramos la conducción, convección y radiación como formas de transportar el calor por sólidos, fluidos o el propio vacío respectivamente. Finalmente, la temperatura es un factor vital que afecta a los seres vivos, pudiendo diferenciar grupos de organismos dependiendo de su tolerancia a las variaciones de temperatura o al mecanismo adaptativo de su valor corporal, estable o variable dependiendo del ambiente en el que se desarrollen.